Muy buenos días con todos y todas. Buenos días, Carolina, Luis. La verdad, agradecer al programa Pro Descentralización por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana algunas ideas vinculadas a lo que puede presentarse en el marco de un Estado unitario descentralizado, que es el conflicto entre normas nacionales y las normas que dan los gobiernos, que tienen que aprobar los gobiernos regionales, ¿no? Esto quiere decir que estamos frente, en un Estado unitario descentralizado, a más de un ordenamiento jurídico que convive, ¿no? Los ordenamientos de los 25 gobiernos regionales, para no hablar de las municipalidades, con el ordenamiento nacional. Y no solamente que conviven, sino que tiene que articularse y ser funcional para todos y todas las personas que vivimos dentro del Estado peruano, ¿no? Básicamente ese es el tema al que nos vamos a referir. ¿Cuál es el marco en el que ejercen las funciones normativas los gobiernos regionales? Básicamente la Constitución Política del Perú, que es la norma principal dentro del ordenamiento jurídico peruano, incluyendo el ordenamiento nacional y los ordenamientos regionales. Las normas que desarrollan la Constitución en cuanto a la estructura y organización general del Estado, que son las diversas leyes orgánicas, la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y también la ley de base de descentralización, aunque no es una norma que tiene rango de ley orgánica, es una norma que establece cuáles son los vínculos generales que deben existir en la producción normativa entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Pero también normas de carácter sectorial u otras que vinculadas al desarrollo constitucional, a las que se suele llamar bloque de constitucionalidad, y que veremos a cuáles de ellas estamos refiriéndonos con esto de bloque de constitucionalidad. Ustedes ya lo han visto el día de ayer, el Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un único Estado, no estamos frente a un Estado federal, que son un Estado madre, o en todo caso conformado por estados pequeñitos. No, estamos frente a un Estado que decide tener una organización y una gestión descentralizada, y para ello se dota, a través de un reconocimiento constitucional, de autonomía política, administrativa y económica a los gobiernos descentralizados. Y esta autonomía es reconocida para que puedan cumplir sus funciones dentro del territorio que les corresponde gestionar, ¿no? Y aquí va uno de los elementos esenciales dentro de lo cual ejercen sus funciones normativas los gobiernos regionales, que es la autonomía. ¿Hasta dónde llega la autonomía? Sé que lo han visto ayer, y solo para quedarnos con algunas ideas. La autonomía es una garantía brindada en la Constitución a los gobiernos descentralizados, en este caso a los gobiernos regionales, para que puedan cumplir con sus funciones en el territorio. ¿Qué funciones? Aquellas que están encargadas o asignadas por la Constitución y que están desarrolladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Solo en ellas? No, no solo en estas normas, también lo veremos, hay normas sectoriales que atribuyen funciones a los gobiernos regionales. Entonces, para cumplir esas funciones vinculadas a la prestación del servicio de salud, la prestación del servicio de educación, la promoción del desarrollo económico en sus territorios, requieren un nivel de autonomía, ¿no? Administrativo para organizarse, ¿no? En tanto, eventualmente los territorios son distintos y requieren una organización eventualmente distinta, ¿no? Y además esa autonomía no debe entenderse como externa o exterior a las normas que hemos visto enumeradas en la primera filmina, ¿no? Es decir, se ejercen en el marco de la Constitución y las otras normas nacionales vinculadas con la organización del Estado y con la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo,
en la antesala a la mesa conversábamos de, por ejemplo, una norma o un principio general que debe estar presente en la regulación regional, nacional, local, es el principio de igualdad y de no discriminación. ¿En qué? En todo, ¿no? Si se va a prestar el servicio educativo, ¿no? Debe haber una condición general y de prestación general y que genere igualdad de oportunidades para todos y todos los niños, niñas y adolescentes que reciban el servicio educativo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que, bueno, habrá normas generales dentro de las cuales, normas generales nacionales, dentro de las cuales ejercerán sus funciones en materia de educación los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, el aceptar a niños y niñas sin ninguna objeción vinculada a la raza, sexo, idioma, religión que tienen o que guardan en sus casas, ¿no? Sino que todos los niños y niñas del territorio, así tengan una condición de salud que algunos digan es sospechosa, ¿no? Hemos visto muchos casos de discriminación por razones de niños, por la niña es portadora de VIH-Sida, ¿no? Entonces ese tipo de regulaciones que salgan de un mandato regional es errado, porque se tiene que respetar el principio de igualdad. Entonces, cuando yo hablo de autonomía, la autonomía es para cumplir sus funciones dentro de un Estado que garantiza la igualdad en el acceso, en la prestación de servicios a todas las personas que viven en el territorio peruano, ¿no? Más allá de que vivan en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, en San Martín. Entonces, esa es la idea de la autonomía. Dentro, no es una autarquía, sino dentro de un marco general que es el Estado nacional. Las normas regionales con rango de ley, esto es otro tema importantísimo, que lo van a ver y que es allí donde se evidencia la potencialidad de los conflictos entre el gobierno nacional o las normas nacionales y las normas regionales. ¿Por qué? Porque no solamente estamos frente a ordenamientos jurídicos que conviven en el mismo territorio peruano, ¿no? Sino que ordenamientos jurídicos que atribuyen la misma jerarquía normativa, ¿no? Es decir, después de la Constitución, las leyes. Y no solamente las leyes que da el Congreso de la República, sino todas aquellas normas que la Constitución les ha atribuido rango de ley. ¿A qué normas les ha atribuido rango de ley la Constitución? A los decretos legislativos, a los decretos de urgencia que da el Poder Ejecutivo Nacional, pero también a las ordenanzas regionales y a las ordenanzas municipales en el territorio donde ejercen jurisdicción que gestionan, pero también en función a la materia que ha sido asignada o a la competencia que ha sido asignada al gobierno regional o local. Lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Dentro de la ley de bases de la descentralización y las leyes orgánicas que he mencionado, sobre todo la ley de bases de la ley orgánica de gobiernos regionales, se señala que hay competencias exclusivas y competencias compartidas, ¿no? Se dice, bueno, una competencia exclusiva del gobierno nacional es todo lo referido a moneda y gestión de la moneda y la banca en el país. Entonces un gobierno regional, eso cae de Maduro, no puede acuñar su propia moneda, ¿no? Ni cambiar el sistema financiero dentro de su territorio. Esa sería una mala regulación. Y por más que sea también un gobierno, un departamento que tenga frontera con el país, con un país vecino, tampoco puede crear su propio ejército, porque toda la materia vinculada a la defensa del territorio está atribuida al gobierno nacional. Pero pasa que a veces hay materias que están atribuidas, incluso en materias en competencias exclusivas, que nos dejan algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, orden interno, directamente vinculada con una problemática que nos afecta a todo el territorio del Perú, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Y claro, dentro de la Constitución, las leyes orgánicas, se señala que el orden interno es una competencia exclusiva del gobierno nacional. Yo les lanzo la pregunta para decirles que no es tan fácil a veces delimitar las funciones, porque de pronto se crea un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y hay una ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana donde se atribuye a los gobiernos regionales la responsabilidad de adoptar un plan regional de seguridad ciudadana.
La pregunta es, ¿pero seguridad ciudadana no está vinculado a orden interno? ¿El orden interno no es competencia del gobierno nacional? Y a lo que quiero llevarles es que si bien es cierto que las ordenanzas regionales tienen rango de ley y que solo regulan materia que corresponde o ha sido asignada a los gobiernos regionales, no siempre es tan fácil delimitar esas funciones. No siempre las leyes nacionales, como tampoco siempre las ordenanzas regionales, se ponen en todos los supuestos de la realidad. Y en el marco de un Estado unitario y descentralizado, una de sus características es que haya tensiones entre los niveles de gobierno al momento de la producción normativa. Y como en el ejemplo de seguridad ciudadana, en donde eventualmente la aprobación de una ordenanza que apruebe el presupuesto del gobierno regional puede atribuir parte de su presupuesto, si tiene la disponibilidad, de acuerdo al Sistema Nacional de Presupuesto Público, para comprar patrulleros o comprar algún tipo de movilidad para la policía, ¿no? Y eso está aprobado por ordenanza, ¿no? Esa función dice, bueno, pero eso de comprar patrulleros no le corresponde al gobierno nacional. Sí, pero está dentro de mi plan de seguridad ciudadana, que me corresponde a mí como gobierno regional. Entonces, esa zona que eventualmente, si alguno se pega solo a la Constitución y a la ley orgánica, dice es inconstitucional que hay una ordenanza en materia de seguridad ciudadana. Por el otro lado, hay normas que autorizan una norma sectorial o un sistema funcional como el de seguridad ciudadana que lo autoriza. Y tenemos, por ejemplo, que el gobierno regional del Callao tiene como práctica ello, precisamente, comprar movilidad y patrulleros y aprobarlo en su presupuesto regional para cumplir con sus funciones dentro de seguridad ciudadana. Y así con materia de orden interno, eventualmente, que sería una competencia solo del gobierno nacional, hay zonas grises en otras materias también. ¿Hasta dónde llega la competencia en educación del gobierno nacional? ¿Hasta dónde llega la del gobierno nacional? ¿Hasta dónde llega en materia de salud la competencia del gobierno regional? ¿Cuánto puede regular? ¿O cuánto no le corresponde regular? ¿Y qué pasa cuando se suscitan ese tipo de... o qué pasa si de pronto al gobierno nacional se le ocurre aprobar una zonificación económica, ecológica para los gobiernos regionales? Que es además una función atribuida a los gobiernos regionales. El gobierno nacional podría estar invadiendo la competencia de los gobiernos regionales. O al aprobar un plan de desarrollo concertado o un plan tipo de desarrollo concertado, ¿estaría invadiendo las competencias del gobierno regional? Por supuesto. Entonces, ¿qué hacer como institución? Y aquí viene cómo solucionamos los problemas, porque en este escenario de 3 niveles de gobierno es una posibilidad grande que surjan tensiones, que surjan conflictos normativos, ¿no? Donde el nacional puede defender sus competencias, pero también los gobiernos regionales pueden defender sus competencias, como también los gobiernos locales, ¿eh? De pronto los gobiernos regionales no podrán aprobar una zonificación de una zona urbana, porque corresponde al gobierno local. Y si un gobierno regional lo hace, un consejo regional lo hace, el gobierno local también puede defenderse. ¿A través de qué mecanismos institucionales pueden defenderse? Básicamente hay 2 procesos de carácter constitucional destinados a esa defensa de las facultades normativas de un determinado nivel de gobierno. El proceso de inconstitucionalidad, básicamente para lo normativo, para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ordenanza o una ley del gobierno nacional, o una ordenanza regional o una ordenanza local. Y los procesos competenciales, que no son para producción normativa, sino vinculados a intromisiones de hecho, ¿no? En la gestión. De pronto es el gobierno nacional que decide prestar directamente el servicio de salud o educación en el departamento. No sé, adueña de los colegios, sin delegación del gobierno regional, y bueno, uno dice, bueno, hay un conflicto competencial, porque de hecho en los hechos está supliendo o ejerciendo mi función. Esos son las vías institucionales para resolver estas tensiones que se dan entre los gobiernos regionales y locales. ¿Y qué instrumentos usamos para, ya no cuál es el proceso, sino qué criterios usamos para definir cuando estamos frente a una competencia del gobierno nacional o a una competencia del gobierno regional?
ya vamos al proceso mismo o eventualmente a un caso concreto. ¿Qué criterios usamos frente a un caso concreto para resolver una competencia, un conflicto competencial en lo normativo? El Tribunal Constitucional ha señalado que el mecanismo o los criterios para usar, y además son criterios que no ha creado el Tribunal Constitucional nuestro, sino que han sido tomados de la doctrina, del ejercicio de las funciones de jurisdicción de otros tribunales constitucionales a nivel comparados, de estados similares al nuestro, unitarios y descentralizados. El criterio que ha adoptado o la metodología que ha adoptado nuestro Tribunal Constitucional para resolver este tipo de situaciones es el denominado test de la competencia, ¿no? Es decir, además de lo señalado en las normas como la Constitución, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Bases de la Descentralización, adicionalmente, el tribunal dice, adoptemos una metodología, una serie de pasos o pautas destinadas a en el caso concreto, indagar a quién corresponde la competencia de regular, por ejemplo, todo lo referido al cultivo de hoja de coca en el departamento, todo lo referido a ingreso o no ingreso de ropa usada en el departamento, la procedencia o no de un proyecto extractivo de gran magnitud, ¿no? El test de la competencia, lo que señala, y voy a ir muy rápidamente, lo cargo a las preguntas, es, ya que estamos en un estado unitario y descentralizado, es decir, un único estado, no es un estado federal, sino un estado con gobierno, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a tener en cuenta eso, estamos en el principio de unidad, y nos da cuenta de que es un estado unitario y descentralizado y que los gobiernos entre sí, los niveles de gobierno, deben cooperar y tener lealtad entre sí al momento de ejercer sus funciones. Y teniendo claridad en que es un único Estado, ¿no?, pasamos a un segundo nivel de análisis, los gobiernos locales y al gobierno nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que acudir al listado establecido en la Constitución, al listado establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para verificar si determinada materia, por ejemplo, ordenamiento territorial, por ejemplo, educación, así de grande, ¿no?, corresponde al gobierno nacional o al gobierno local, o al gobierno regional. Y veremos que hay materias compartidas. Y la pregunta es, bueno, entonces, si en materias compartidas como educación, salud y educación, ¿qué corresponde a cada nivel de gobierno? Y eso también está previsto en las leyes orgánicas, ¿no? Y ya no basta solamente ver la ley orgánica del gobierno regional, donde se dice el gobierno regional presta e implementa el servicio educativo, sino también habrá que ver la ley orgánica del Poder Ejecutivo Nacional, en donde se dice las políticas nacionales vinculadas a las competencias compartidas se regulan por el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente la competencia en educación se enmarcará o se ejercerá en el marco de la Ley General de Educación y otras directivas que dé el Ministerio de Educación para la prestación del servicio educativo, para que el servicio educativo se preste, y por eso lo dije en el inicio, en condiciones de igualdad y que genere igualdad de oportunidades. Es decir, se implemente en condiciones de calidad, accesibilidad, universalidad, gratuidad para todos los niños y niñas que viven en el territorio de la República. ¿Eso significa que tenemos que hacer todos iguales? Sí, parcialmente. Lo básico, es decir, aquellos criterios básicos para la prestación del servicio educativo, como son gratuidad, como son universalidad, mandato de no discriminación, deberán ser igual en todos los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué hacemos los gobiernos regionales? ¿Solo ejecutamos? No, también pueden adoptar una ordenanza vinculada a los horarios, porque no en todo el territorio del país amanece igual, o el clima es igual, o la vestimenta con la que van.
o algunos contenidos también vinculados al desarrollo productivo y económico de la zona, ¿no? Es decir, la característica de adaptabilidad la puede poner el gobierno regional, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, ustedes han visto que yo he hablado de la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica del Gobierno Regional, la Ley Orgánica, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley General de Educación. ¿Por qué he tenido que recurrir a todas ellas? Y todas ellas forman lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que es el criterio que dice el Tribunal Constitucional dentro de la lista de materias. La lista de materias no es solamente la lista del artículo 192 de la Constitución, sino todas aquellas normas que se desarrollan materia constitucional y que son importantes, decisivas para resolver el caso, y por ende forman una suerte de adobe o amasijo con la Constitución en cuanto bloque de constitucionalidad. Entonces la lista de materias también hay que buscarla en ese bloque de constitucionalidad. Y dentro del principio de competencias, vinculado al principio de unidad, está, si no encontramos ni en la Constitución, ni en la ley orgánica correspondiente, ni en el bloque de constitucionalidad, una disposición específica sobre la materia, no existe, no está regulado. Lo que el tribunal ha dicho, dado que estamos frente a un Estado unitario y descentralizado, ante la falta de regulación, el principio de taxatividad o cláusula residual de cierre de un Estado unitario y descentralizado es que si no está regulado en la lista de materias, esa función corresponde al gobierno nacional, al ser un Estado unitario y descentralizado. ¿Eso va a ser siempre así? No, porque como estamos en el marco de un proceso de centralización, la idea es que pronto esa lista residual, o cuando se vayan transfiriendo todas las funciones, la residualidad vaya en sentido contrario, que cuando no hay una reserva, ¿no?, vaya al gobierno más cercano a la población. Por el momento que estamos a mitad del proceso es ese, ¿no? Hay otros principios, sí, para poder ejercer estas funciones de la lista de materia debe haber poderes implícitos y que tengan utilidad para el ejercicio de las materias reservadas, y el principio de progresividad, como les decía, la asignación de competencias y recursos vinculado a alcanzar un proceso desarrollado totalmente y en el que el gobierno más cercano a la población ejerza todas las funcionalidades. Solo unas reflexiones finales con la rapidez que he podido hacerlo. Esta exposición concurre a las preguntas, ¿no? Ten en cuenta que, y esto es algo que seguramente va a estar presente en todo el curso, ¿no? La organización del Estado, la organización de un gobierno regional, del Poder Ejecutivo Nacional, no es un fin en sí mismo, ¿no?, sino que es básicamente para lograr el fin de un proceso de centralización o la existencia misma del Estado, ¿no?, que son las personas y la satisfacción de sus derechos, ¿no? Y el reto de un Estado unitario y descentralizado es poder cumplir esa función, ¿no?, buscando articular a los distintos niveles de gobierno, no sin tensiones, no sin conflictos jurídicos que se pueden dar en la práctica y que es saludable que se den, no solamente para la reflexión académica, ¿no?, sino para ir afinando esas competencias que no están tan claras en la ley, porque la ley no puede ponerse en todos los supuestos, ¿no? Pero que esa resolución de conflictos se dé a través de vías institucionales, ¿no? Es decir, que ustedes como Consejo Regional, por ejemplo, frente a lo que consideran una norma inconstitucional del Gobierno Nacional, le digan a su presidente o presidenta regional no a tomar la carretera, ¿no?, sino a plantear una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque ustedes tienen como gobierno regional la competencia de pedirle al presidente regional, y el presidente regional tiene la facultad para plantear un proceso de inconstitucionalidad en aquellas materias que son de su competencia. Entonces busquemos siempre tratar de resolver los conflictos jurídicos o institucionales a través de los procesos institucionales que se dan a nivel constitucional. Sé que me he pasado un poquito, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias, Elena, un aplauso.